primero darle la bienvenida a nuestros invitados y sobre todo al público que está presente. Y entonces voy a mencionar quiénes son los invitados. Alexei Arbona Estrada, doctor en Emprendimiento y Gestión de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Luis Fernando Aguado, doctor en Análisis Económico Aplicado e Historia Económica de la Universidad de Sevilla, también en España. Y Alexander Zuluaga Perdomo, gerente de Corfecali. Luis Fernando y Alexei son profesores asociados del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, investigadores de nuestro grupo de investigación, y Luis Fernando es el director del Departamento de Economía. Por otra parte, nos está acompañando Jerónimo Gutiérrez Balanta, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad del Valle, que nos hará un visual thinking, que luego podrán descargar con los resúmenes de la conferencia. Verónica nos va a poner el link en el chat para que ustedes sepan dónde están los videos de los webinars anteriores y las imágenes. Gracias, Jerónimo, por tu arte. Las preguntas las va a organizar Verónica Palacio, coordinadora del Laboratorio de Economía Aplicada de la Universidad, LEA, y egresada de nuestro programa de Economía. Para iniciar este webinar, voy a mencionar el objetivo, que era entender cuáles serán los impactos que deben enfrentar los sectores asociados a las principales ferias populares que se realizan en Cali, Distrito Especial, frente al COVID-19. Pues antes de iniciar la discusión, pues quiero preguntarle a Luis Fernando qué es el LEA y qué se ha hecho desde el LEA, que es nuestro Laboratorio de Economía Aplicada, para analizar los impactos de estos eventos, grandes eventos deportivos y culturales. Primero, muchas gracias por tomar la iniciativa de realizar este tipo de eventos que creo que le viene a todos y a la comunidad y a nosotros mismos poder compartir ciertas ideas que tenemos sobre estos temas tan particulares. Lo mismo le agradezco al profesor Alexei Arbona la interacción que vamos a tener ahora y muy agradecido porque sé que es un momento muy complejo y le agradezco muchísimo al doctor Alexander Zuluaga que nos dé estos minutos para atender este webinar en este momento que yo sé que es muy complicado en términos de su tiempo como directivo de la alcaldía municipal. Entonces, muchas gracias. Bueno, ¿qué es el Laboratorio de Economía Aplicada? El Laboratorio de Economía Aplicada es un elemento, un complemento fundamental que nosotros tenemos en el departamento y de apoyo al programa de economía y a todos los programas de la universidad. Básicamente lo que hacemos los economistas es trabajar con algo que llamamos el enfoque económico. Y ese enfoque económico se lo aplicamos a muchas cosas, ¿cierto? Pero el Laboratorio de Economía Aplicada nos permite el enfoque económico más el análisis de datos. Entonces, esa combinación, ese binomio es muy potente para darle, digámoslo, un sustento a los resultados que obtenemos en muchas actividades. Actividades que pueden parecer simples o complejas, dependiendo de cómo se entienda, pero uno podría preguntarse, bueno, ¿y cuál es el aporte a la riqueza que genera, por ejemplo, la Feria de Cali, el Festival Petronio Álvarez? Y podríamos hablar de una noción de riqueza restringida muy amplia, pero una restringida. Bueno, ¿cuál es el aporte en términos de riqueza material, empleos e ingresos? ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es, con unos procedimientos económicos muy ya establecidos, unas metodologías internacionalmente ya muy validadas, perfectamente replicables en lo local, pues realizar ese tipo de actividades y dar una valoración del impacto, digamos, de la feria de Petronio Álvarez, y también el laboratorio sintetiza o sirve de crisol para otro conjunto de actividades que realizan los profesores del departamento en términos de medición y perfecto. Bueno, vi que Luis Fernando mencionó muchos estudios que se han realizado desde el Laboratorio de Economía Aplicada como apoyo a los programas de la universidad y también, digamos, como aporte a los diferentes estudios que hacemos para la comunidad. Quiero preguntarle a Alexei, dado que sé que ha sido uno de los autores de estos estudios, que nos amplíe un poco la información sobre los estudios que se han hecho en Feria de Cali, de qué estamos hablando, por qué es tan importante estos eventos, pero también teniendo en cuenta que el sector cultural y deportivo, digamos, es una parte importante de nuestra economía, mueve gran parte del empleo de nuestra ciudad. Y quiero como mencionar esto porque el primer webinar que tuvimos estuvo muy enfocado en la parte regional, en el Valle del Cauca y su impacto económico. Nuestro segundo webinar fue una comparación internacional entre los países y ahora nos vinimos a Cali. Vamos a hablar de nuestra Cali, vamos a ver esto que es tan importante para Cali, cómo nos va a afectar. Y quisiera que nos ampliara un poquito, Alexei, el ejercicio de Feria de Cali. Bueno, pues Maribel, gracias. Cuando nosotros pensamos en estos eventos culturales, y quiero decirles que pues aquí en principio traemos los datos de Feria de Cali, pero hemos hecho ejercicios similares para el Petronio Álvarez y hace muchos años para Juegos Mundiales, pues
uno, por supuesto, además estás hablando con profesores del Departamento de Economía, al final uno quiere ver la actividad económica. Y la actividad económica medida especialmente pues, en ingresos, ¿cierto? El valor bruto de la producción y medida también en empleos. Sin embargo, nosotros para llegar allí, ese para nosotros es el indicador de resultado. Entonces, para poder que una ciudad que alberga un evento de esta naturaleza tenga esos efectos positivos, pues han tenido que ocurrir otras cosas antes. Entonces, a esas otras cosas las denominamos valor cultural y valor social. Entonces, cuando uno se imagina qué tan valioso es un evento de esta naturaleza para una ciudad, y específicamente cuando uno piensa lo valiosa que es la Feria de Cali para Cali, pues uno también tendría que reconocer otras medidas y decir, oiga, pues midamos valor cultural, midamos valor social y en consecuencia, pues tenemos un valor económico. Y entonces es muy importante decir eso porque recuerden que estamos al frente también de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Entonces, esto no se lo ha inventado Corfecali, no, hay un reconocimiento institucional del Congreso de la República, del Consejo Municipal, que empiezan a reconocer esos atributos de patrimonio cultural inmaterial. Y en ese valor cultural, entonces, pues lo primero que hacemos es identificar al talento creativo. ¿El talento creativo quién es? Pues las personas que hacen posible un evento de estos. Y específicamente cuando uno piensa en Feria de Cali, bueno, hay más de 7,000 artistas, productores, comunicadores, gente de logística que hace posible un evento de estos. Y estos eventos, si bien suceden en una semana del año, ¿cierto? En la semana 52 del año, son eventos que se han ido preparando a lo largo del tiempo, a lo largo del año. O sea, a lo largo del año se fue irrigando la economía de unos efectos positivos porque hay unos artistas preparando, diseñando, unas costureras bordando, tejiendo. Entonces hay una consideración cultural. Esos números que ustedes ven en esta diapositiva son números que agregan los resultados de 4 años de mediciones. Entonces, la Feria de Cali, para ponerlo a modo de ejemplo, durante 4 años ha tenido una valoración promedio del 92% en su calidad artística, cuando le preguntamos esto a la gente. La segunda consecuencia es esta que hablo de valor social. ¿Por qué? Porque ciertamente una cosa es quién produce el evento y otra cosa es quién disfruta y quién participa del evento. Entonces, cuando ahí está la expresión de lo hacemos todos, lo gozamos todos, es porque al final son eventos de carácter popular, de carácter masivo, que es justamente lo que nos pone ahora la preocupación y el interrogante en un periodo de COVID con condiciones pues de distancia social. Pero son eventos donde participa un grupo enorme de personas, ¿sí? Y hay una cantidad de indicadores detrás de esto. Esta es una diapositiva de síntesis, pero podríamos saber, lo sabemos porque lo medimos y lo preguntamos, cuántas de esas personas van en familia, cuántas de esas personas llevan niños, porque aquí también es como cuidamos una tradición de ciudad, cuántos de esos participantes vienen de otros países, cuántos vienen de otras ciudades del país y cómo se vive la experiencia y cómo valoran la experiencia. Y una palabra que seguro aparecerá más tarde en la conversación, que está en esa batería de preguntas, es una pregunta que le hacemos a la gente y es ¿cuál es la primera palabra con la que define este evento? Y la palabra que prima es alegría. Y esa palabra anotémosla porque sobre ella quiero hablar más tarde. Y termino diciéndote que entonces la consecuencia de ese valor cultural, de ese valor social, es por supuesto un valor económico. Y una feria como la Feria de Cali, en 4 años ha movilizado 1.4 millones de pesos de impacto económico. Eso es una proporción increíble, ¿cierto? De actividad económica directa e indirecta, de efectos inducidos, pero también un empleo que vamos a ver en detalle. Y bueno, hay unos numeritos más precisos que seguramente podemos ver a continuación y Luis Fernando me podría ayudar con ellos. Vale, Alexa, es muy interesante. Pues yo creo que estando, y tú lo dijiste, con profesores de economía, estamos analizando las cifras económicas que nos deja nuestra Feria de Cali como uno de los eventos grandes e importantes. Quiero preguntarle a Luis Fernando, ¿qué otros aspectos puede mostrarnos esta Feria de Cali, además de la alegría que mencionó Alexei, nos deja como caleños? Bueno, pues gracias Maribel. Yo quisiera tratar de dejar más o menos en claro un conjunto de ideas con respecto al sector. Yo creo que a veces cuando nos aproximamos al sector cultural es un sector que no entendemos.
durante mucho tiempo creíamos que era un sector que no generaba ingresos, que no generaba riqueza, que más bien era un gasto, ¿de acuerdo? Y no era importante. De un tiempo para acá, digámoslo, ha ganado mucho reconocimiento. Empezó con la llamada economía de la cultura, luego con la economía creativa o el sector creativo de la economía, y últimamente nuestro país ganó mucha notoriedad con lo que se denominó economía naranja, ¿de acuerdo? Entonces es un sector que curiosamente pasó de que se creía que era un gasto para la economía a ser ya una inversión y ser un generador de riqueza. Curiosamente que hoy en día esa parte como que se nos olvidó, ¿no? Hoy no está eso en el centro. Entonces decíamos, ese sector que generaba riqueza antes de pandemia, ¿dónde está ahorita la pandemia? Es más, si ustedes ven el decreto, este es un sector que le dan la característica de no esencial, como si no fuera esencial para la vida, ¿de acuerdo? Entonces está el sector de alimentos. Recuerdo un artículo de un célebre economista en los años 80 que se denominó "No solo de macroeconomía vive el hombre". Entonces nosotros hoy estamos encerrados, confinados en nuestras casas, y vamos a ver que solo de alimentos vivimos. Esa es una parte, digámoslo, que destacamos en un documento que hacemos con el profesor Arbona, que decimos, bueno, tenemos una salud física. Si nos hicieran la prueba del COVID, bendito Dios, salimos negativos, ¿cierto? Pero si nos hicieran una prueba para medir estrés, para medir ansiedad, ¿cierto? Para medir aburrimiento, incertidumbre, pues de pronto no estaríamos tan bien. Entonces, esa salud que llamamos nosotros integral, hay que empezarla a trabajar. Entonces, la ayuda no solo es el paquete de comida, también dónde está lo cultural, la capacidad que tiene la cultura de darnos un nuevo mensaje, una empatía, una nueva valoración social que nos implique, digámoslo, esa mejor interacción. Entonces, esa parte resulta fundamental. Entonces, la cultura como tal tiene esa parte, también un valor cultural, un valor social, pero también tiene un valor muy importante, que es la capacidad de generar riqueza material en términos sencillos, tal como lo muestra el cuadro que en este momento no se me está mostrando bien a mí, ¿cierto? Ya Ismael está revisando qué está pasando con Sí. la pantalla, pero ya nos vuelven a proyectarlo. Listo, entonces no hay problema. ¿Qué es lo que nos está mostrando este cuadro? Si ustedes lo ven con detalle, si ustedes lo pudieran ver con detalle, lo que nos está diciendo es una parte material de los últimos 4 años de la Feria de Cali, donde están los eventos, ¿cierto? Cuando hablamos de 56 eventos, cuando hablamos del talento creativo. Y es que, ¿qué es lo que creemos? Mire, el último dato, contado artista por artista y digámoslo con la parte creativa, hay unos elementos que en el sector cultural, en su complejidad, es fácil entender que hay artistas, o sea, hay coreógrafos, hay bailarines, hay músicos, hay cantantes, ¿cierto? Hay diseñadores, pero también hay un personal creativo, ¿cierto? Como los diseñadores, que no necesariamente son culturales. Pero cuando contamos todo eso, la Feria de Cali mueve 7.406 artistas o personal creativo. Entonces, todo un talento creativo que genera esos eventos que vemos durante 6 días. Y también ese es otro punto. Nosotros vemos 6 días de eventos, pero créanme que hay gente que trabaja todo el año para ese evento. Hay gente que esos 6 días de diciembre son el resultado para buena parte del año. Entonces, hablamos de feria, hablamos de 7.400 creativos, no los olvidemos, esos son los directos. Pero también la feria tiene quien la disfrute. Entonces, más o menos en esos 6 días circulan 1.034.000 personas disfrutando de esos eventos. Y en la parte material, eso tiene la capacidad de generar 428.000 millones de pesos y 14.400 ocupaciones o puestos, que si nosotros lo llevamos a ocupados en términos de tiempo completo equivalente, nos da más o menos 7.300 personas. Entonces, mire la parte material de la feria, cómo se mueve. Pero quiero que vean esto para que lo tengan en mente. Esto es si usted viera una radiografía económica de la feria. Y mire que lo que están aquí en la primera columna son todos los sectores de la economía, 18 sectores económicos. Y mire cómo se irriga el ingreso, o sea, la producción entre todos esos sectores, y mire cómo genera empleo. Entonces, cuando hablamos de feria y un estudio de impacto económico, por ejemplo, dándole el nombre a este encuentro que hoy tenemos, cómo recuperar esos valores económicos y esos impactos económicos. Quiero que me entiendan que la pregunta que se hace de un impacto económico es, ¿qué sucede en la economía si ese evento no se hiciera? Ese es el contrafactual para los colegas que me escuchan. Entonces, ¿uno qué puede decir con los resultados de nuestro estudio? Mire, si la feria no se hiciera, no se mueven en Cali 77.000 millones de pesos.
directos, asociados o atribuibles al evento Feria de Cali. Y eso por las relaciones intersectoriales de producción y por los efectos inducidos vía los nuevos ingresos que genera, tiene un impacto agregado sobre la economía de 400.000 millones de pesos, que ya lo hemos hablado. Y eso a su vez se traduce en 13.000 puestos de trabajo equivalentes, ¿cierto?, a 7.300 empleos de tiempo completo. Y mire cómo está el sector agropecuario, el productos de minería, ¿cierto?, la industria alimenticia, la otra industria manufacturera, la maquinaria y equipo. Entonces, cuando nosotros queremos pensar en la feria, lo queremos pensar de una manera muy reducida. No, son un conjunto de artistas ahí bailando. Y a estos locos, en semejante con la que está cayendo, como dicen los españoles, son los únicos que se les ocurre estar pensando en ferias y fiestas. Y no entendemos realmente qué es lo que está sucediendo y la dimensión de eso, que es lo próximo, digamos, lo que vamos a conectar. Vale, Luis Fernando, muchas gracias. Pues yo quiero resaltar que Luis Fernando es experto en economía de la cultura, ese es su fuerte desde la realización de su doctorado, y todas sus investigaciones, o la mayoría de sus investigaciones van en esa línea. Entonces, pues muchísimas gracias por las luces que nos da sobre el sector. También creo que es importante resaltar que, como lo dijiste, es uno de los sectores que se está planteando una reactivación más lenta, más tardía. No se ha mencionado todavía en cuánto tiempo estamos hablando de una reactivación del sector, pero además lo que mencionábamos hace un rato, el tema del empleo está bastante cuestionado para estas personas que no se pueden adaptar fácilmente, por ejemplo, a un teletrabajo. Entonces, bueno, voy a darle la palabra a Alexander, le voy a hacer un par de preguntas. Ya escuchamos los estudios que se han hecho desde el Departamento de Economía en asocio con la Alcaldía, con Porfecali. Alexander, básicamente, ¿cómo va? ¿Para dónde va? ¿Cuál es la realidad del sector cultural en estos días? ¿Qué han pensado desde Porfecali? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer la oportunidad de dialogar, de pensar y repensar estos asuntos que son de mucha importancia, digamos, para la entidad que actualmente lidero, pero para la ciudad en su conjunto. Digamos que me parece pertinente señalar y resaltar, digamos, el asunto de la defensa de lo que está en juego aquí. ¿Qué está en juego? Ya lo decía el profesor Alexei, tal vez, el patrimonio inmaterial, digamos, algo que es el aporte, digamos, de nuestra ciudad al mundo, que hoy está en riesgo. Y segundo, nosotros consideramos que en tiempos de crisis como la que hoy estamos viviendo, es pertinente y necesario la defensa de la alegría. Esa alegría que mencionó Alexei, que la gente relaciona con la feria, creo que hay que preservarla, porque esa nos permite pensar el escenario y nuestra realidad actual, digamos, con optimismo y con esperanza. En ese sentido, entonces, desde Corfecali estamos planteando por lo menos 3 asuntos. El primero está relacionado con que la Feria de Cali no se cancela, no se posterga y se realiza de otra manera. Esto es muy importante porque hay unos planteamientos, digamos, en el escenario público según el cual los recursos que el gobierno municipal destina para la realización de la feria sean reorientados a otros sectores y para resolver necesidades emergentes en la coyuntura actual. Nosotros lo que estamos diciendo es que la feria se mantiene y su programación, ya lo decía Alexei, está, digamos, en construcción para que la última semana de diciembre tengamos el evento más festivo de este país. Obviamente, no en las condiciones en que hasta al momento la hemos conocido. Para eso hemos dispuesto, digamos, de un equipo que está pensando y repensando la manera como podríamos desarrollar este gran evento. Incluso, pues, los 2 profesores, valga la anotación, han sido interlocutores permanentes para este asunto. Y lo segundo tiene que ver con lo siguiente. Creemos nosotros que los recursos destinados para la cultura
y que ya están definidos incluso en un presupuesto y en unas fichas, deben respetarse. Y en ese sentido, digamos que queremos terciar en el debate para proponer y para plantear y argumentar que esos recursos deben fortalecer el sector cultural que hoy está siendo afectado, digamos, por la crisis que se ha ocasionado a raíz del COVID-19. Obviamente, nosotros tampoco estamos de acuerdo con cierto planteamiento según el cual dividamos el recurso en número de artistas y entreguémosles a cada uno, 2, 3, 10 millones, etcétera, etcétera. No, esa no es la idea. El artista, en los diálogos que hemos tenido, digamos, con toda la cadena de valor, todos los creativos que hay detrás de este asunto, ellos lo que están pidiendo es la posibilidad de desarrollar su actividad. El artista se dignifica cuando desarrolla su actividad y no está pidiendo incluso dinero más allá del que merece por ejemplo, una orquesta o unos músicos quisieran presentarse y que su actividad fuera paga, o los bailarines y sus escuelas quisieran desarrollar su actividad, realizar sus presentaciones y que se les cancelara por ello, y los productores técnicos y logísticos de igual manera, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante porque de esa manera estaríamos activando, digamos, toda la cadena de valor y todo el circuito que existe del ecosistema cultural, fortaleciéndolo de esa manera. Nosotros obviamente estamos en diálogos con quienes hoy y desde hace mucho tiempo, desde antes de la pandemia, han venido poniendo digamos, en práctica las tecnologías y lo digital para comunicar asuntos culturales y de diversa índole. Hemos tenido diálogos con personas que desde hace 15 años ya vienen trabajando en el tema digital y en el tema de la virtualidad. Lo digital y lo virtual no se reduce a los fanpages o a los, o sea, yo creo a los conciertos online, sino que hay muchas posibilidades que estamos explorando e incluso la combinación entre algunas actividades presenciales y algunas virtuales. Y ya hemos tenido diálogos incluso con gente en Estados Unidos que nos lleva ventaja en el asunto y que están liderando, digamos, actualmente la puesta en escena de lo virtual y lo digital para los eventos culturales. Es decir, son varios los asuntos que, digamos, estamos pensando, repensando, y obviamente el llamado es a reinventarnos y a que mantengamos firme la esperanza de que el sector cultural que está siendo afectado es el que le va a permitir a esta sociedad salir de la crisis con alegría, porque recuerden que la cultura enaltece el ser, o sea, a la humanidad entera, y difícilmente uno podría vivir sin música, sin danza, sin canto, etcétera, etcétera, sin poesía, sin literatura. O sea, yo no me imagino una vida sin estas posibilidades, sin cine, sin teatro, etcétera. Entonces yo creo que lo que está en juego, digamos, además de la feria, es todo el ecosistema cultural de nuestra ciudad, que es un patrimonio vivo para la humanidad. Estamos buscando alternativas y vamos a terciar en el debate con propuesta y con planteamiento para defender los recursos y para proponer alternativas. Eso es en principio. Vale, Alexander, muchísimas gracias. Y quiero decirte que parte del propósito de este encuentro también es defenderlo, como dijiste tú, defender esto que está en juego. O sea, sabemos la importancia del sector cultural, por eso la universidad le ha apostado a hacer ese tipo de investigaciones, porque a todos nos mueve con alegría este tipo de eventos culturales. Y no hablemos solamente de Feria de Cali, porque está Petronio Álvarez, hablábamos ayer de Festival de Cometas, hablábamos de que son un montón de eventos culturales, pues Distrito Especial. Mundial de Salsa. Mundial de Salsa, por ejemplo. Entonces, el Festival de Macetas lo hacemos ahora en junio, que es uno de los festivales, digamos, que ya son considerados patrimonio de la humanidad, y lo vamos a desarrollar en la fecha establecida, es decir,
el 29 de junio y ya tomamos la decisión, ya tenemos una propuesta para ello y ya está aprobado incluso el recurso por lo menos de la institucionalidad a través de la Secretaría de Cultura y estamos trabajando en función de ello. Bueno, Alexander, gracias. Entonces, pues ya que nos contó Alexander que esto sigue, quiero que Alexei nos muestre un poquito cómo se podría reactivar, cómo hacer esto posible, cómo rompemos con este círculo y con ese temor que tenemos todos en este momento a esta enfermedad que nos cogió así de frente. Bueno, gracias. Bueno, quisiera tener todas las respuestas, ¿no? Tú como lo formulas suena demasiado retador, pero sí queremos compartir algo que hemos venido trabajando precisamente con esta cadena de valor, porque en la forma en la que uno mira los problemas, en esa misma forma uno entiende las soluciones de los problemas. Y sí percibimos que hay una estrechez en la forma en la que se está comprendiendo el problema, como si tuviéramos que elegir entre o nos vamos a morir por el coronavirus o nos vamos a morir de hambre, ¿cierto? Y si a uno pues se lo ponen en un dilema donde cualquiera de las dos opciones es morirse, pues el panorama es muy desafortunado, ¿cierto? Y en ese sentido, lo primero que tenemos que decir es ampliemos el concepto de salud del que estamos hablando. Estamos hablando de salud integral. No estamos hablando solamente de la salud física y de la salud financiera. Sí, las dos seguro. Pero ya lo decía Luis Fernando. Bueno, ¿y qué pasa con la salud emocional? O sea, también tenemos en los hogares a personas que están con esa angustia de poder ser parte de una solución, de poder resolver los problemas. Y tenemos que encontrar formas en las cuales ese concepto de salud lo ampliamos. Eso es lo primero que hay que decir. Repito, porque en la forma en la que uno entiende los problemas, en esa misma forma uno entiende las soluciones. Y necesitamos, sí, salud física, seguro, sí, salud financiera, pero también esa salud emocional, esa salud social, esa salud productiva de cada una de las personas. Y más cuando de lo que estamos hablando, particularmente de una cadena de valor creativa que tiene su cabeza llena de ideas y su vida llena de talento. Ahora, la segunda parte del ejercicio es, ¿y entonces cómo, bajo qué condiciones nosotros sí podemos generar una creación virtuosa de valor? Pues inevitablemente hay una condición hoy de distancia física. Y lo primero que queremos insistir acá es, de alguna manera, se ha usado la expresión distanciamiento social. Y nos gustaría un poco que seamos críticos con la expresión. De hecho, por ley, el decreto es un decreto que dice aislamiento preventivo obligatorio y en algún momento apareció la expresión distanciamiento social. No, lo que tenemos es que estar físicamente con una distancia, pero socialmente más unidos que nunca. Entonces, eso es, pongámonos una condición de nuevas formas de interacción social y de los usos del tiempo, porque para algunas personas, ¿cierto? Bueno, unos tenemos la oportunidad maravillosa de estar trabajando en línea, pero para muchas personas reconvertir su oficio por la vía del teletrabajo no ha sido fácil y ese tiempo está ahí disponible. Ahora, si cumplimos condiciones de distancia física, claro que podemos hablar de un trabajo seguro dentro y fuera de casa, en las dos condiciones, no solamente estas condiciones que ya estamos viendo básicamente de bioseguridad, sino también de cómo durante este momento lo que estamos haciendo es una transformación y una reconversión de esas habilidades. En el chat yo escucho la pregunta o leo la pregunta de alguno de nuestros invitados que habla del tema de las tecnologías. Sí, seguro, seguro. O sea, si los canales tecnológicos nos dan unas oportunidades muy grandes, y entonces imagínense si a las orquestas que ya hacen cosas estupendas de forma presencial, se llenan también de herramientas digitales para tener unos contenidos digitales, pues lo que vamos a hacer es potenciar eso. Pero necesitamos también usar este tiempo en el desarrollo de esas habilidades para que ese trabajo sea seguro dentro y fuera de casa y lo podamos pues incorporar a esa cadena de valor. Y sin eso, pues no van a haber ingresos continuos. Entonces, pues una idea que es absolutamente trivial, ¿cierto? Que es del curso primero de cualquier curso introductorio de economía, la economía es un flujo circular. Y una cosa es que le llegue una asistencia a un artista y otra cosa es un artista que se reconvierte en su función de producción, que encuentra formas alternativas de sacarle jugo a su función de producción, a su talento, y él se incorpora en esa economía circular.
y él genera unas demandas para que hayan otras actividades económicas también detrás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cierto? No es simplemente esperar que la solución llegue de fuera. Y lo que eso tiene de claro es que también están generándose nuevos tipos de consumo. O sea, pensar que la feria va a ser idéntica, así mañana nos den la buena noticia que apareció la vacuna, eso no es real, ¿cierto? Yo creo que ya todos hemos experimentado una cantidad de cosas que nos están haciendo pensar en nuevas formas de relacionarnos, en nuevas formas de consumo. Y en ese sentido, pues nada, lo que estamos tratando de hacer y de motivar es poder integrar a estos artistas, que son ellos los creativos, para que ellos mismos participen de este rediseño de las actividades y se nos puedan ocurrir cosas. Y por supuesto, pues toda la ciudadanía que se le ocurren cosas de cómo llegar, de cómo hacer efectiva esta feria, pues bienvenido. Pero el principio, repito y resumo con esto, es la forma en la que vemos un problema, es la forma en la que vemos la solución. Y no nos queremos conformar con estar en un dilema en el que o te mueres de hambre o te mueres de coronavirus. No, miremos esto de forma más amplia y con toda la responsabilidad del caso, podemos con seguridad generar un círculo virtuoso en la generación de valor. Muchísimas gracias, Alexei, por esta, pero estuvo bien, tampoco era que no tuviera herramientas para contestar. Creo que esto ya da ideas de cómo se debe reinventar, para que usemos esta palabra que se está manejando muchísimo ahorita. Alexander, yo tengo una pregunta cortita antes de que Verónica nos muestre escoja las preguntas del público, que van a ser solamente 3. Esto es un escenario de corto plazo, digamos, esto que está pasando nos cogió a todos, como lo decía hace un ratito, de un momento a otro. En el mediano plazo o en el largo plazo, pensemos en el mediano plazo para no poner una pregunta tan complicada, Alexander. Me imagino que ustedes han pensado que esto se tiene que transformar, que esto tiene que cambiar, que vamos a hablar de otro tipo de actividades culturales o actividades culturales que al menos van a tener, como decía Alexei, una nueva forma de verse. ¿Listo? Entonces no sé si tiene algo que nos cuente desde Festival de Cometas, que está pronto, por ejemplo, cómo se ha pensado, Festival de Macetas, perdón. Listo, frente al Festival de Macetas, digamos que varios asuntos. El primero tiene que ver con activar una plataforma que permita un comercio digital, llegarle a amplios públicos, llegarle con mensajes, digamos, que toquen la sensibilidad de quienes en el mundo se encuentran, que son de Cali y que quisieran, por supuesto, entregarle en este momento de crisis un pequeño detalle a sus ahijadas y ahijados. Por otro lado, digamos que acompañar a las artesanas y a los artesanos del dulce en su proceso de elaboración. La idea es hacer, digamos, transmisiones en vivo de todo el proceso que implica la producción y la realización de las macetas. Y así sucesivamente, digamos, una serie de actividades que vinculen también a la familia en esta actividad que es muy bonita, que busca estrechar el vínculo, digamos, familiar, que a veces incluso en tiempos de pandemia y de crisis tiende a resquebrajarse, porque a pesar de estar muy juntos por aquello de lo que mencionaban de la distancia física, este sería como una oportunidad de empezar, digamos, o de demostrar el afecto y el cariño de una manera diferente. Creo yo que hay una gran oportunidad y hay un gran reto para que este evento, que es un evento de mucha carga simbólica y de mucha importancia, pero es un evento pequeño con relación a otros grandes eventos que tiene la ciudad, es una puesta en marcha, digamos, una experiencia que nos va a servir de piloto para extenderla a otros eventos de mayor fortaleza. Aquí hay un grupo de creativos pensando aplicaciones que permitan que el público interactúe, que la gente incluso pueda diseñar su propia maceta y así sucesivamente. O sea, que son, digamos, varios los asuntos y los elementos que se están pensando para este festival pequeño. Ya respecto a la feria,
estamos realizando reuniones con grupos focales, tenemos unos borradores, digamos, de propuesta de realización de grandes eventos que seguramente cuando los presentemos van a cautivar el interés de la gente, porque hay mucha gente que todavía no se imagina cómo sería eso de una feria de otra forma, sin contacto, digamos, o con distancia física, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas creativas que se han planteado y que estamos validando y estamos asesorándonos con expertos para poder tener una gran propuesta. Lo que sí queremos, digamos, decir es que vamos a continuar reivindicando ese valor supremo que nos dan los festivales y que nos da la cultura, que es la alegría. O sea, creo que eso nos pone en un lugar, digamos, de romper con aquella incertidumbre en la que nosotros a veces caemos por la situación y fortalecer, por supuesto, el optimismo y la esperanza en tiempos de crisis es fundamental y la cultura es un elemento central para ello. Bueno, Alexander, muchísimas gracias. Entonces, Verónica, puedes iniciar con una de las preguntas y nos dices a quién se la diriges o cómo lo vas a organizar. Bueno, primero que todo, quería agradecerles a los expositores por tocar el tema tan puntual, de forma puntual y precisa. Creo que es un sector, como lo mencionaba el profesor Aguado, que jalonea nuestra economía. Entonces, ya con eso, pues vamos a dar paso a las preguntas. Por acá tengo una pregunta de José Alejandro. Él pregunta, ¿qué ejemplo o experiencias de otros países tenemos para encontrar una oportunidad de rediseño de la economía naranja pues, a nivel local? No está dirigida a ninguno de los expositores, entonces pues cualquiera puede tomar la palabra. Bueno, yo me arriesgo, como no he hablado y me gusta hablar tanto, entonces voy a aprovechar. A ver, María. Yo le diría a José que en la pregunta, pero primero caracterizamos realmente cuál es el problema que tenemos ahorita. Y nosotros a lo largo, digámoslo, de esta charla, Alexei lo ha planteado, dice, bueno, la forma como enfocamos el problema, si lo interpretamos o lo malinterpretamos, pues así igual vienen las situaciones. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que entender? Primero que nosotros estamos situados en un modelo que la generación de riqueza es transformar recursos, pero no necesariamente recursos físicos, como eran en los años 70, ¿cierto? 80, que era transformamos, digámoslo, caña y sacamos azúcar, ¿de acuerdo? No. Ahora lo que se trata es de transformar unos recursos, ¿cierto? Que muchas veces son inmateriales y el resultado es una experiencia. Por lo tanto, hoy la gente lo que compra y por lo que está dispuesta a pagar es por experiencia. ¿Y cómo son esos bienes de hoy en día? Entonces tienen tres características básicas. Lo primero, a la gente le gustan las cosas en vivo, ¿cierto? Lo segundo es que haya interacción física. Y para caracterizarlo, mire, esto es en vivo, pero no hay interacción física, para que me entiendan bien el segundo. Y lo tercero, compartir esa experiencia. Nosotros cualquier cosa que hacemos, vamos a un restaurante, nos gusta un plato, estamos en algún lugar, inmediatamente la foto y para Instagram, ¿de acuerdo? Entonces compartir esas experiencias en red. Entonces hoy en día la generación de riqueza está en los bienes que tienen esas características. Piénsenlo bien y lo verán. ¿Qué le pasa a los bienes en los que estamos hablando? Y nos estamos refiriendo para que no a toda la cultura le ha ido mal. También lo quiero que lo entiendan, porque el sector cultural es muy amplio, comprende las artes escénicas, diga el teatro, la danza, ¿cierto? La ópera, pero también están las artes visuales, está la pintura, la escultura, también está el patrimonio en sus dos versiones, patrimonio inmaterial, donde somos riquísimos, y el patrimonio material también, ¿cierto? Las industrias culturales, que ahí está la televisión, está la radio, el cine, y está esa parte creativa de la economía, ¿cierto? O el sector creativo. Entonces, a veces creen la gente que cuando habla de economía, la cultura o el sector cultural lo confunden con el sector creativo. No necesariamente lo es. Yo prefiero mantenerme en la división clásica y mantener esa diferenciación de que todo lo cultural es creativo, pero no todo lo creativo es cultural. Entonces, el adjetivo cultural tiene sentido por el mensaje que tiene la cultura. Entonces, esa parte es fundamental. Entonces, decía de esas tres características que tienen. ¿Cuáles son los elementos? En vivo, ¿cierto? Que haya interacción fuerte. Y tercero, compartir en red. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que no lo podemos disfrutar esa interacción física. Por lo tanto, entonces tenemos que empezar a generar unos contenidos que se adecúen a las condiciones en las que estamos hoy.
Y hoy hay un medio, digámoslo, de transporte con una velocidad muy grande, que es el Internet, que nos permite eso. Por lo tanto, no se trata de virtualizarlo todo, sino de ofrecer unas experiencias distintas. Y ahí hay muy buenas oportunidades para la pregunta que hace José y otros. ¿Qué es la ventaja? No me las quiero dar de futurólogo, pero ¿qué es la ventaja que tiene lo digital? Que puede crear experiencias personalizadas. Entonces, a cada uno de pronto nos van a dar el concierto tal como lo imaginamos. A cada uno, o sea, se puede personalizar eso y ahí puede haber una fuente o un filón, digámoslo, para este conjunto de artistas. ¿De dónde vienen esas soluciones en mi concepto? Esas soluciones van a venir de dejar hacer a los artistas lo que ellos hacen bien, crear. Y en este momento los tenemos parados, diciéndoles, no son esenciales, ustedes no son un mensaje, ojalá se pusieran a producir tapabocas, ojalá se pusieran a producir alimentos, que eso sí lo necesitamos. Pero resulta que esa empatía y ese nuevo relacionamiento, o más que nuevo relacionamiento, esa nueva interacción, nos la pueden dar ellos con ese mensaje de esperanza que generalmente tiene la cultura de optimismo y de romper paradigmas, ¿cierto? Entonces, a ellos hay que tenerlos desde esa perspectiva. Entonces, mi respuesta a varias que veo en el chat frente a qué hacer, pues precisamente esa respuesta la tienen los creadores y dejémoslos crear, que eso es fundamental y no los tengamos asustados esperando el mercado en la casa. Listo, gracias, profes. Ahora hay una pregunta de Luis Angulo, estaba para Alexander. ¿Cuáles serían las principales barreras normativas que limitaron y siguen limitando el crecimiento de la Feria de Cali? Ok, a ver, esa pregunta, pues existe una ley de espectáculos públicos que regula la realización de los mismos digamos, al cumplimiento de ciertas normas de mucha importancia. A mí me parece que esa ley ha ordenado los procesos, aunque los haya complejizado en ciertos asuntos. Pero me parece a mí que la normatividad como tal no limita la realización, en este caso específico de la feria, porque digamos que en feria siempre hay la oportunidad o ya conocemos, digamos, la ruta y tenemos la experiencia suficiente quienes realizamos eventos para el cumplimiento de todos los requerimientos de ley y en ese sentido yo no veo que haya normas que impidan o hayan impedido el avance o el engrandecimiento de la feria. Yo creo que más ha sido producto de decisiones políticas y administrativas, pero no de la norma como tal. Como le digo, pues existe una norma hoy general que exige unas condiciones que a mí me parecen necesarias y pertinentes, aunque a veces sea compleja su cumplimiento. Yo creo que lo fundamental sería pensar más bien en cómo en este tiempo y en este momento ciertos requerimientos de ley que implican gran inversión de recursos para quienes realizan eventos pudieran o disminuirse o por lo menos, digamos, evitar su pago para fortalecer directamente a los creadores y a los artistas. Estoy pensando en temas como derechos de autor, digamos, de SAI, Coasimpro, que siempre es algo oneroso, ver y digamos temas de impuestos, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que existan normas que impidan la realización de la feria como tal. Digamos que la ciudad y su institucionalidad digamos, se dispone para facilitar y buscar, digamos, salidas a ciertos asuntos para que este evento sea un evento que involucre a la sociedad en su conjunto y a la institucionalidad también. Eso sería como lo que podría decir al respecto. Bueno, aquí hay una pregunta que nos la habían mandado antes. Parece ser que la mandó un médico, porque dice que qué tan costoso sería, digamos, si se hace este tipo de eventos no masivos, con distancia física, por supuesto, en el sentido de que para poder tener seguridad se deberían hacer pruebas suficientes y pues no se están haciendo las que son. Entonces, algo así como, la pregunta puede ser, no sé, para Alexei, que habló de salud integral,
Creo que esta persona está muy concentrada en el riesgo, en la salud física solamente y en que la gente tiene miedo de ir al evento por la salud y que cómo se puede un poco dentro de este mapa que estás mostrando incluir esa variable de la rigurosidad en las pruebas, es lo que le entiendo al médico. El Sí, ejemplo que bueno, ponía, no. te complemento, es que en Alemania para volver al fútbol se le realiza prueba a los jugadores, a todos, y además se vuelve sin público. Sí, a ver, el tema es, los eventos son de carácter popular y la forma en la que nos los hemos imaginado, además, son de asistencia masiva. Pero un asunto que también hay que plantear es, bueno, y si en vez de reunirnos 180.000 personas en un lugar, tenemos distintos eventos de escalas distintas, ¿cierto? Y tenemos, no sé, tenemos que pensarlo, pero eso repito, y yo me sumo a la idea de Luis Fernando, los creativos tendrán mejores respuestas que nosotros, pero, pero de la misma forma no es posible. Nosotros no tenemos el músculo financiero como país para decir que en 5 días, en 6 días de feria, entonces vamos a tener pues una prueba por asistente. O sea, eso no sería un presupuesto realista, ¿cierto? Ahora, lo que hay que hacer es las cosas distintas, ¿sí? Las formas de participación distintas. Y yo sumaría otra pregunta que leo ahí en el chat y es que no necesariamente es lo digital. Lo digital, claro que sí, es un recurso, pero no son dos condiciones excluyentes. No es, entonces no hacemos una feria presencial y hacemos una feria pues por YouTube. Las dos cosas no son las únicas dos caras de la moneda. Hay que encontrar formas de qué va mejor por un canal, qué va por otro, y también cómo desconcentramos la asistencia. Y yo creo que la feria tiene un ejemplo muy, muy poderoso, muy bonito, que es la feria comunera. La mayoría de los caleños asocian feria con el salsódromo, pero resulta que a la par, cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad tiene una microferia un día, ¿de acuerdo? La segunda forma de desconcentrarlo no es solo desconcentrarlo espacialmente, es desconcentrarlo en el tiempo. ¿Quién dijo que la feria tiene que ser 6 días este año? Pueden ser más días. ¿De acuerdo? O sea, hay formas también de desconcentrar que me parece que sería un poco más realista en función de los recursos que tenemos destinados a la salud. Vale, Alexei, muchísimas gracias. Bueno, voy a aprovechar antes de que Jerónimo nos muestre la imagen para... María, ¿me das un segundito? Luis Fer, sí, Sí, señor. yo creería que hay que arriesgarse un poquito más. Es decir, hoy la está pasando muy mal una parte, digámoslo, de la cultura que es el patrimonio inmaterial que tiene todas las características que decíamos, pero ninguno de nosotros está pensando en no pagar internet, no está pensando en no pagar Netflix, ¿de acuerdo? Ahí estaríamos, pero sí estamos pensando en no pagar por otras cosas. Entonces yo creo que también hay unas alternativas, hay que ser más agresivos. Yo, por ejemplo, personalmente, veo a estas ciudades aburridas. ¿Por qué no hay todas las noches un espectáculo lumínico, por ejemplo, que nos ilumine el cielo con diferentes sectores? Que nos muestren un mensaje bonito, que uno pueda salir al balcón de la casa y ver cosas y decir, Dios mío, estoy azarado, pero mira qué bonito, y eso lo disfruta. Veo iluminar, por ejemplo, nuestros monumentos. Eso dirá, ¿y para qué? Pues que es que hay visiones también que se pueden ver, o sea, digitales para ver eso. Me parece que eso también daría otra forma de decir, pues sí, estamos encerrados en la casa, pero hay vida afuera y estamos viviéndola, sintiéndola de otras perspectivas, ¿cierto? ¿Por qué, por ejemplo, para un evento como Melómanos y Coleccionistas, no tener uno microcharlas con melómanos? A mí sí hay discos que me gustaría que me los explicaran, yo que soy salsero, ¿de acuerdo? Entonces podemos generar muchos elementos, lo que pasa es que está paralizado. Y como economista, mire, cuando se producen, se generan los ingresos para comprar esa misma producción. La gente parada no genera ingresos. Llevar, digámoslo, la asistencia, pues no genera, no es sostenible. Entonces, tenemos que ser más creativos, digámoslo así, y también menos ese mensaje, digamos, tan negativo, tan cargado. Sí hay cosas que se pueden hacer para aprovechar el talento creativo, como las que he mencionado, y yo creo que se pueden hacer, y la gente las agradecería mucho. Vale, Luis Fer. Muchísimas gracias, Alexander, Alexei, Luis Fernando, Verónica y Jerónimo, y a todos los que estuvieron en esta charla.